Hay historias de vida que parecen escritas por un guionista con un gusto especial por el drama y el misterio. La de Rodolfo de Anda es una de ellas. Un nombre que tal vez hoy resuene entre las páginas polvorientas del cine mexicano, pero que en su tiempo fue sinónimo de éxito, valentía y también tragedia. Porque sí, detrás de las luces del set y el glamour de las alfombras rojas, Rodolfo de Anda cargaba con una sombra que parecía seguirlo a cada paso. Rodolfo Francisco de Anda Gutiérrez nació el 6 de julio de 1943 en la Ciudad de México, en el seno de una familia con una fuerte conexión con el mundo del espectáculo. Su padre, Raúl de Anda, fue un reconocido productor y director de cine, así que desde pequeño, Rodolfo respiró el ambiente del cine como algo natural. Pero si bien crecer en una familia de artistas puede parecer una ventaja, también implica una enorme presión, la de estar a la altura de un legado. Su primera aparición en la pantalla fue casi por accidente, pero rápidamente quedó claro que Rodolfo no solo tenía el apellido, sino también el talento y el carisma necesarios para brillar por cuenta propia. En la década de los 60 y 70, se convirtió en uno de los rostros más populares del cine mexicano, especialmente en el género de acción y western. Era el héroe duro, el tipo rudo que arreglaba las cosas con las manos y la mirada fría. Un ícono de la masculinidad de la época. Pero no todo fue glamour y éxito. Rodolfo también era un hombre marcado por las pérdidas y las decisiones difíciles. La sombra de la tragedia golpeó con fuerza en 1960, cuando su hermano mayor, Antonio de Anda, falleció en un accidente automovilístico. La muerte de Antonio dejó una herida profunda en Rodolfo, quien a pesar de su imagen de tipo fuerte y seguro, comenzó a cargar con una tristeza que rara vez mostraba en público. Como si el destino jugara con él, Rodolfo también enfrentó problemas financieros y complicaciones personales en las últimas décadas de su vida. A pesar de que trabajó incansablemente como actor, productor y director, el mundo del cine mexicano cambió, y Rodolfo tuvo que adaptarse o quedar atrás. Muchos de sus proyectos no lograron el éxito que esperaba, pero él nunca dejó de intentarlo. Pero su historia también estuvo llena de excesos. El éxito puede ser una adicción peligrosa. Y para Rodolfo de Anda, esa mezcla de fama, dinero y poder fue tanto una bendición como una condena. Si bien la vida lo catapultó al estrellato desde joven, el camino hacia la cima estuvo plagado de excesos y decisiones que, con el tiempo, fueron arrastrándolo hacia una espiral de autodestrucción que pocos conocían. Detrás de esa imagen de hombre rudo y seguro, Rodolfo escondía una personalidad compleja, marcada por la presión de su apellido y el peso de la tragedia familiar. Tras la muerte de su hermano Antonio en aquel fatídico accidente, Rodolfo comenzó a refugiarse en las salidas fáciles, las fiestas interminables, el alcohol y las compañías cuestionables. La industria del cine mexicano en los 70 y 80 estaba plagada de excesos, y Rodolfo no fue la excepción. El dinero corría fácil y rápido, y él no se detenía a pensar en las consecuencias. Se dice que las noches de fiesta en Acapulco eran legendarias, con Rodolfo rodeado de actores, políticos y empresarios. El alcohol era solo el principio, las drogas también hicieron acto de presencia en su vida, aunque él siempre lo negó públicamente. Sin embargo, los rumores en los círculos de la farándula apuntaban a que Rodolfo no solo consumía, sino que también facilitaba el acceso a ciertas sustancias dentro de la industria. Su vida sentimental fue igual de caótica. Rodolfo tuvo múltiples relaciones amorosas, algunas de ellas escandalosas, y una vida amorosa marcada por la infidelidad y el conflicto. Estuvo casado, pero su matrimonio fue turbulento y estuvo plagado de rumores de engaños y violencia. Las revistas de la época no tardaban en publicar las peleas públicas que tenía con su pareja, y las fotos de Rodolfo en estado inconveniente comenzaron a aparecer con más frecuencia. Las malas decisiones no solo afectaron su vida personal, sino también su carrera. A pesar de ser un actor talentoso y un director con visión, Rodolfo se dejó llevar por proyectos arriesgados que terminaron en fracasos de taquilla. Hubo un punto en los 80 en que el nombre de Rodolfo de Anda comenzó a ser más asociado con los escándalos que con el cine de calidad. Las ofertas de trabajo disminuyeron, y la industria comenzó a darle la espalda. Pero quizás el golpe más duro llegó cuando las deudas comenzaron a acumularse. Las noches de fiesta y las malas inversiones cobraron factura. Rodolfo tuvo que vender propiedades y aceptar papeles menores para mantenerse a flote. Para un hombre que había sido una estrella de acción y un símbolo de poder, verse relegado a papeles secundarios o producciones de bajo presupuesto fue un golpe directo al ego. En una entrevista en los años 90, Rodolfo admitió que había cometido errores, pero se negó a dar detalles. Todos cargamos con nuestros demonios, dijo con una sonrisa triste. Y es que, aunque intentó recomponer su carrera en los últimos años de su vida, el daño ya estaba hecho. Su reputación en la industria quedó marcada por las malas decisiones y los excesos que lo definieron tanto como su talento en pantalla. Sin embargo,
Algo curioso ocurrió en los últimos meses antes de su muerte en 2010. Rodolfo se mostró más reservado, más introspectivo. Algunos de sus amigos cercanos aseguran que comenzó a hablar de viejos errores y decisiones que lo habían perseguido toda la vida. Incluso mencionó que había algo que jamás pudo confesar públicamente, algo que, según él, podría cambiar la forma en que el mundo lo recordaba. Pero además de excesos mundanos, Rodolfo de Anda también tuvo exceso de talento, y eso lo veremos a continuación. Si algo quedó claro en la vida de Rodolfo de Anda es que el talento no se hereda, se demuestra. Y él lo hizo con creces. Si bien su apellido le abrió las puertas del cine, fue su carisma, su presencia escénica y su capacidad para transformarse frente a la cámara lo que lo convirtió en un verdadero ícono del cine mexicano. Porque Rodolfo no fue solo un actor que apareció en muchas películas, fue una fuerza creativa que dejó una huella imborrable en la industria. Desde el principio, Rodolfo entendió que su camino en el cine no podía depender solo de su linaje. No bastaba con ser el hijo de Raúl de Anda, tenía que construir su propia leyenda. Y vaya que lo hizo. En los años 60, cuando el cine mexicano buscaba nuevas caras que reflejaran la dureza y la valentía del mexicano promedio, Rodolfo encajó a la perfección. Su estampa de hombre fuerte, con una mirada intensa y una seguridad natural, lo convirtió rápidamente en el héroe de las películas de acción y western que tanto éxito tenían en la época. Uno de sus primeros grandes éxitos fue el Tunco Maclovio 1970, donde interpretó a un pistolero ciego que busca venganza. La película fue un fenómeno de taquilla y le valió a Rodolfo el reconocimiento como uno de los actores más versátiles de su generación. Su capacidad para transmitir emociones complejas sin necesidad de largos diálogos, solo con la mirada y el lenguaje corporal, impresionó tanto a la crítica como al público. Pero Rodolfo no se quedó en el confort de ser solo una estrella de acción. Experimentó con otros géneros y demostró que también podía moverse con soltura en el drama y el cine policíaco. La Cama de Piedra 1973 y La Sangre de Nuestra Raza 1979 lo consagraron como un actor capaz de sostener una película con su sola presencia. Su rango actoral le permitió interpretar desde el tipo rudo y justiciero hasta el hombre vulnerable y atormentado, algo que no todos los actores de su época podían lograr. Sin embargo, su verdadero golpe maestro llegó detrás de cámaras. Rodolfo no solo quería ser el rostro en pantalla, quería contar sus propias historias. En los años 80 se lanzó como productor y director, apostando por proyectos arriesgados que mezclaban acción, suspenso y crítica social. La muerte cruzó el río Bravo 1984 fue una de sus cintas más aclamadas como director, una historia intensa sobre el tráfico de drogas y la corrupción en la frontera que reflejaba la tensión social de la época. Rodolfo tenía una habilidad especial para retratar la violencia y la desesperación con una crudeza que impactaba al espectador. Además, Rodolfo fue un pionero en la televisión. Cuando el cine mexicano comenzó a decaer en los 90, él supo adaptarse y encontró una nueva plataforma para su talento en las telenovelas y las series de acción. Al filo de la Ley 1992 y El Capo 1995 lo devolvieron al centro de la atención pública, demostrando que su magnetismo y talento no habían perdido fuerza con el tiempo. Su capacidad para reinventarse fue quizás su mayor éxito. Cuando muchos actores de su generación fueron cayendo en el olvido, Rodolfo se mantuvo vigente, buscando siempre nuevas formas de conectar con el público. Sabía que el éxito en el cine no solo era cuestión de talento, sino también de entender los cambios culturales y adaptarse a ellos. Y en eso, Rodolfo fue un maestro. Hasta sus últimos días, Rodolfo de Anda fue un símbolo de resistencia en la industria. No solo sobrevivió a las transformaciones del cine mexicano, sino que dejó una huella indeleble con más de 100 películas en su carrera. Su legado como actor y director es innegable, pero más allá de las cifras y los premios, Rodolfo dejó algo más valioso: el respeto y la admiración de quienes entendieron que detrás del actor de rostro duro y mirada implacable, había un artista con una sensibilidad y un talento únicos. Si en la pantalla Rodolfo de Anda representaba al héroe fuerte y seguro, en su vida personal las cosas eran muy distintas. La familia, esa estructura que lo acompañó desde su nacimiento, fue tanto su mayor refugio como su mayor fuente de conflicto. Porque aunque Rodolfo proyectaba una imagen de estabilidad y control, detrás de las puertas de su casa las cosas eran mucho más complicadas. El apellido de Anda no solo traía prestigio y oportunidades, sino también un peso emocional que Rodolfo tuvo que cargar durante toda su vida. Para empezar, el linaje de los de Anda era una institución en el cine mexicano. Su padre, Raúl de Anda, fue un productor y director legendario, conocido como el Charro Negro por sus películas de cine ranchero. Rodolfo creció en un ambiente donde el éxito y el trabajo duro eran prácticamente una obligación. Su padre le abrió las puertas de la industria, pero también le dejó claro que debía estar a la altura del nombre que llevaba. Esta presión fue moldeando a Rodolfo desde joven,
empujándolo a buscar el éxito a cualquier costo, incluso a nivel personal. En el amor, Rodolfo fue un hombre apasionado, pero también caótico. Se casó con Patricia Conde, una actriz y modelo de gran belleza que lo acompañó en algunos de los momentos más importantes de su carrera. Patricia era elegante, discreta y acostumbrada al ritmo del mundo del espectáculo. Al principio, su relación parecía perfecta, una pareja de oro que deslumbraba en las alfombras rojas y en las páginas de las revistas de la época. Sin embargo, las cosas comenzaron a desmoronarse rápidamente. Los rumores de infidelidades no tardaron en aparecer. Rodolfo era conocido por su carácter seductor y su gusto por la vida nocturna. Las fiestas interminables en Acapulco y las reuniones privadas con otros actores y empresarios alimentaban los chismes sobre sus múltiples amantes. Se dice que Patricia fue testigo en más de una ocasión de las traiciones de Rodolfo, pero que decidió mantenerse al margen para evitar el escándalo. Sin embargo, las tensiones en casa comenzaron a crecer. Uno de los episodios más oscuros de su matrimonio ocurrió cuando Patricia lo confrontó directamente sobre una de sus aventuras más sonadas, una relación con una joven actriz que estaba comenzando a hacerse famosa en el cine mexicano. La discusión fue violenta, y Patricia llegó a abandonar la casa durante varios días. Aunque eventualmente regresó, la relación nunca volvió a ser la misma. El desgaste emocional y las continuas escapadas de Rodolfo terminaron por romper el vínculo. Finalmente, el divorcio llegó en medio de rumores y especulaciones que la prensa explotó al máximo. Rodolfo tuvo varios hijos, pero su relación con ellos también fue complicada. Con Rodolfo de Anda Jr., su primogénito, tuvo una relación especialmente tensa. Rodolfo Jr. también intentó seguir los pasos de su padre en la actuación y la producción, pero las comparaciones constantes con su padre y la sombra del apellido dificultaron su camino. Rodolfo padre era exigente y crítico con su hijo, y esto provocó distanciamientos constantes. Sin embargo, en los últimos años de su vida, Rodolfo trató de enmendar las cosas con sus hijos. Con Rodolfo Jr. logró una cierta reconciliación, aunque el resentimiento por los años de ausencia y las decisiones difíciles todavía estaba presente. Su otro hijo, Ramón de Anda, prefirió mantenerse lejos del ojo público y llevó una vida más reservada, alejándose de las controversias familiares. En cuanto a las amantes de Rodolfo, las historias son muchas y algunas rozan lo escandaloso. Se dice que tuvo una relación secreta con una actriz de renombre que, para evitar un escándalo, decidió alejarse del justo cuando su carrera comenzaba a despegar. También se rumoreaba que mantenía encuentros con modelos y figuras del mundo de la moda en eventos privados. Aunque Rodolfo jamás confirmó ni desmintió estas historias, su reputación como conquistador quedó grabada en la memoria de la industria. Quizás uno de los momentos más oscuros de su vida personal ocurrió cuando una de sus amantes decidió revelar públicamente su relación en una entrevista. La noticia causó un revuelo en la prensa, y Rodolfo fue cuestionado directamente sobre el tema. Su respuesta fue fría y directa: "No hablo de mi vida privada". Pero las miradas y las sonrisas incómodas en las entrevistas posteriores delataban la incomodidad detrás de esa fachada de seguridad. Rodolfo de Anda fue un hombre que vivió intensamente, amó apasionadamente y cometió errores que lo persiguieron hasta el final de sus días. La familia fue tanto su mayor logro como su mayor dolor. Y aunque trató de mantener el equilibrio entre su vida personal y profesional, las cicatrices emocionales que dejó en las personas que más amaba nunca terminaron de sanar por completo. Pero hay algo más. En los últimos días de su vida, Rodolfo fue visto en compañía de una mujer desconocida, alguien que no pertenecía al círculo mediático ni artístico. Podría ser que Rodolfo guardaba otro secreto, uno que podría cambiar para siempre la historia de su vida y su legado familiar. Quizás la verdadera historia de Rodolfo de Anda aún no ha sido contada del todo. Sin embargo, incluso en medio del éxito, Rodolfo seguía cargando con ese misterio, esa sombra que parecía seguirlo a donde fuera. ¿Fue el precio del éxito o algo más oscuro lo que lo marcó para siempre? Porque al final, el verdadero rostro de Rodolfo de Anda podría no ser el que vimos en la pantalla, sino el que se ocultaba detrás de ella. ¿Qué secreto guardaba Rodolfo de Anda? ¿Qué decisión o acto lo atormentaba en silencio hasta sus últimos días? Quizás la verdadera historia detrás de su vida no sea la que se contó en las revistas o en las pantallas de cine, sino la que Rodolfo se llevó a la tumba. En 2010, Rodolfo de Anda murió repentinamente a los 66 años, dejando tras de sí un legado de más de 100 películas y un nombre que aún hoy se recuerda con respeto en el cine mexicano. Pero la pregunta que queda en el aire es, ¿qué fue lo que realmente marcó la vida de Rodolfo de Anda? ¿Fue el peso de un legado que nunca pidió cargar? ¿O tal vez una serie de decisiones que lo encaminaron hacia un destino inevitable? La última escena de Rodolfo de Anda, la reacción de México ante su muerte. El 1 de febrero de 2010,
México despertó con una noticia que sacudió tanto a la industria del cine como al público: Rodolfo de Anda había muerto. El actor y director, un ícono del cine mexicano, había fallecido a los 66 años debido a un ataque al corazón. La noticia corrió como pólvora en los noticiarios matutinos, las portadas de los periódicos y las redes sociales, que en ese momento comenzaban a tener un impacto masivo en la sociedad mexicana. Los primeros medios en dar la noticia fueron los programas de espectáculos, donde los conductores hablaban con una mezcla de sorpresa y respeto. Nos acaba de llegar la confirmación. Rodolfo de Anda ha fallecido esta mañana en la Ciudad de México, anunciaba una conductora con voz entrecortada en un popular programa de televisión. La cámara enfocaba a los panelistas, que intercambiaban miradas de incredulidad. El impacto fue inmediato. Los noticiarios nacionales dedicaron largos segmentos para repasar la carrera de Rodolfo. Fragmentos de sus películas más icónicas comenzaron a aparecer en pantalla: la escena del Tunco Maclovio donde desenfundaba su pistola con precisión letal, una secuencia de la muerte cruzó el río Bravo donde Rodolfo, con el rostro ensangrentado, miraba directamente a la cámara con esa intensidad que lo caracterizaba. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue la respuesta de sus compañeros de la industria. Actores, directores y productores que habían trabajado con él salieron a dar declaraciones cargadas de nostalgia y admiración. Andrés García, un amigo cercano de Rodolfo, comentó: Rodolfo fue un hombre íntegro, un hombre de palabra. Lo que más me duele es que creo que nunca terminó de encontrar la paz que buscaba. Por su parte, María Rojo, quien compartió pantalla con él en varias producciones, recordó la intensidad con la que Rodolfo trabajaba. Era obsesivo con su trabajo, siempre buscaba la perfección en cada toma. Rodolfo no solo actuaba, vivía cada personaje. Así terminó la historia de Rodolfo de Anda. O al menos, eso parecía. Porque incluso después de su muerte, comenzaron a surgir nuevos rumores y secretos sobre su vida. Algunas personas cercanas aseguraban que Rodolfo había dejado escritos privados donde revelaba detalles desconocidos sobre sus relaciones y decisiones profesionales. Y una pregunta quedó en el aire: ¿será que Rodolfo aún tenía algo más que contar desde el más allá? Porque detrás de cada gran historia hay secretos que solo quienes la vivieron conocen realmente. Y quizás, en el caso de Rodolfo de Anda, esos secretos aún esperan ser descubiertos.